Bien, entonces ya aquí en este punto queda desmitificado literal todo lo referente al return del método then. Y este mismo ejercicio pues se aplica si por ejemplo se llamara reject. Aquí vamos a rechazarlo con true. Aquí, tan pronto como se ejecuta esta línea 2, la promesa 1 se rechaza de forma inmediata. Aquí, tan pronto como pasa esto, ya la promesa ya se rechazó. Pero no por eso, en este caso su catch va a ejecutar. No, primero tiene que ejecutarse todo el código síncrono y luego ya el código asíncrono. Entonces, fíjate, vamos a verlo también. Guardamos, recargamos. Fíjate cómo aquí en este punto ya se rechazó la promesa. Pero no por eso el catch se va a ejecutar. No. Primero tiene que ejecutar todo el código síncrono. Que eso incluye un código bloqueante, el for. Y luego ya el código asíncrono. En este caso la catch. Entonces ya la promesa ya está desde aquí horas rechazada. Pero no por eso su callback del catch en este caso se va a ejecutar. Se ejecuta hasta que le llega su turno. Entonces pues fíjate cómo ahí lo tenemos. Y esto aplicaría también si fuera new promise, mi callback, en este caso pues no sé, reject, resolve según corresponda. Vamos a resolverla con un 999 y acá tan pronto como se ejecuta esta línea ya la promesa ya se fulfilled o se resolvió o se rechazó. En este caso se resolvió 999. Como es un objeto, como se resuelve algo distinto a un objeto promise, se fulfilled. Entonces, tan pronto como corre esto, en este caso ya se fulfilled la promesa 1. Pero no por eso su then se va a ejecutar de forma inmediata. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Aquí ya, en este punto ya la promesa se fulfilled. Pero no por eso su then se ejecuta también de forma síncrona. Las callbacks de un then siempre se ejecutan de forma asíncrona. Y hasta que no termine todo el código síncrono, no inicia el código asíncrono. Fíjate cómo ahí está bloqueando nuestro hilo principal y único de JavaScript. Se ejecutó todo el código síncrono y ahora sí ya empieza el código asíncrono, en este caso el then. Y entonces eso es lo que te quería demostrar en este caso del método then. Ya poco a poco vamos desmitificando esto de el método then. Entonces fíjate, vamos a ponerle por acá esto y lo que te decía, el código síncrono versus asíncrono es solo una cuestión de tiempo. El código síncrono es el que aprendemos desde el día 1 que aprendemos a programar, una línea después de la otra, todo muy bien. Y el código asíncrono se ejecuta igual, pero es un poco más tarde. Entonces la única diferencia entre síncrono versus asíncrono es el tiempo que se ejecuta. El código asíncrono se ejecuta más tarde, pero cuando le llega su turno se ejecuta como el código normal que todos conocemos, secuencialmente. Solo que el asíncrono se empieza a ejecutar más tarde. Entonces el código asíncrono se ejecuta igual, como nosotros conocemos, pero lo único que le diferencia es que es más tarde. Entonces, eso para que lo consideres. Y ojo acá, como te decía, todo esto que estamos viendo de cómo se ejecuta el hilo principal de JavaScript y el código síncrono y asíncrono está aterrizado para JavaScript. A lo mejor en otras tecnologías puede cambiar poquito aquí el concepto. Bueno, el concepto de asíncrono y síncrono ese no, pero a lo mejor el mecanismo que utiliza cada lenguaje puede variar, pero el código síncrono y asíncrono, el concepto es el mismo. Esto que estás aprendiendo aquí en JavaScript te va a servir para otros lenguajes que soporten el código asíncrono. A lo mejor va a cambiar poquito el mecanismo, cómo funciona detrás de las escenas, pero es la idea. Entonces, esto lo estoy aterrizando para únicamente, obviamente, para JavaScript. Pero si tú aprendes esto, ya cuando te pases, por ejemplo, a otra tecnología que maneje el asincronismo, ya te va a servir algo. Ya no vas a empezar literal desde cero. Porque el concepto de asíncrono es igual, pero como en todo, nomás cambia poquito la lógica. Entonces, más bien los mecanismos, pero el concepto está ahí detrás
genérico para cualquier tecnología. Entonces, fíjate, vamos a hacer un experimento, ahora sí que bien interesante. Vamos a poner aquí un botoncito, un botón. Vamos a ponerle clic. Y acá vamos a crearnos un nuevo script. Vamos a ponerle evento click asincronismo .js. Va a ser bien interesante esto. Vámonos por acá. Ahí quedó. Vamos a darle aquí un ID que se llame btn webtd. Por ser peculiares, guardamos, apuntamos nuestro script. Obviamente. CRC control espacio para que te dé opciones, y aquí conforme vas tecleando te va dando ayudas. .js, no se olvide el .js. Entonces ahí lo tenemos. Let btn webtd va a ser igual a document get element by id. ¿Cómo se llama nuestro id? Pues se llama btn webtd. Vamos a ver si está bien vinculado el archivo, el file. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Voy a pausar el video y vamos a hacer lo siguiente. A ese botón vamos a agregarle un escuchador, un listener. Fíjate cómo le estamos agregando a ese botón un listener de clic. Guardamos, recargamos y ahí está. Vamos a moverlo más para arriba. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Damos un clic y ahí está nuestro listener. Vamos a ponerle aquí clic. Todo muy bien. Vamos a hacer un código bloqueante. Abajo del for. Inició el script. Agregamos un listener, un for y todo muy bien. Guardamos, recargamos, damos un clic y fíjate cómo ahí ya di el clic, pero fíjate cómo ahí el código bloqueante ahí está. Fíjate cómo ahí en este punto inició el script. Fíjate cómo ahí está el código bloqueante. Y abajo del for. Vamos a volver a cargarlo. Ahí ya está. Código bloqueante. Y fíjate cómo ahí, pues en este punto, nos bloquea el hilo. Voy a pausar el video. Bueno, aquí no se va a ver por la naturaleza del script. Pero aquí lo que te quiero entender es que registramos el add event listener. Y los manejadores de eventos son en realidad una forma de programación asíncrona. Proporcionas una función, que en este caso es un handle, se le conoce como un handle, que será llamada no de inmediato, sino cuando ocurra el evento. Entonces, efectivamente, pues, los eventos son una forma de programación asíncrona. Entonces aquí fíjate cómo ahí lo tenemos. Y eso es lo que te quería mencionar, que los eventos, los manejadores de eventos aquí en JavaScript son en realidad una forma de programación asíncrona.
Entonces ahí lo tenemos, fíjate, guardamos, recargamos, damos un clic. Aquí por la naturaleza pues no nos cacha el clic, porque fíjate cómo bloquea el script. Y pues no se puede ver el evento del clic. Pero la idea, eso es lo que te queda entender, que este add event listener agrega el evento, registro el evento, el listener, pero la callback se va a ejecutar hasta que ocurra el evento. Saludos.